Bueno, pues empezamos, aunque se te oirá a ti mejor, Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un placer contar con tanta gente en la sala. Quería agradecer a todos vuestra presencia, en especial a nuestra vicerrectora de personal docente e investigador que nos visita, a nuestro director de Secretariado de Divulgación Científica y Cultural. Tenemos también al vicedecano de Innovación Docente de la Facultad de Matemáticas y en breve estará también, bueno, justo, que estaba con nosotros, pero lo veo. Tenemos al director del IMU y al secretario del IMU con nosotros, por lo cual es un inmenso placer, y a todos vosotros que sois los que hacéis posible esta conferencia inaugural del programa de doctorado, por la que empezamos pues este curso oficialmente, aunque la matriculación está todavía en trámite, pero bueno, ya vamos a empezar con las actividades. Entonces, para presentar a nuestra conferenciante de hoy, pues nada mejor que Delia Galipa, la que le agradezco enormemente, que ha sido nuestra conexión con ella, toda la organización, y ella la presentará mucho mejor que yo. Así que cuando quiera, muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, por la presentación y bueno, y también por la oportunidad de organizar esta conferencia, tanto a ella como a Limus. Y bueno, yo creo que para mí es un placer presentar a Ana Menier, a la que muchos de aquí conocéis, pero para los que no la conozcáis, ella es profesora titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la UPC, y es miembro de, yo creo que uno de los grupos de investigación en combinatoria más potentes y con más proyección internacional, el CACOM de la UPC. Y sus líneas de trabajo se enmarcan dentro de la combinatoria enumerativa, teoría de matroides, teoría de grafos. Y el tema que he elegido para hablar hoy en esta conferencia es bueno, un tema de teoría de grafos, polinomios asociados a grafos, polinomio cromático, y en particular en el polinomio de Kant, ella desarrolló su tesis doctoral en la que de alguna manera, bueno, pues hicieron un estudio de caracterizando pues grafos y matoroides que estaban caracterizados por su polinomio de Kant. Y bueno, por hacernos una idea de la importancia que tiene este polinomio, esta estructura combinatoria, actualmente, en 2022, se publicó un handbook completamente dedicado al polinomio de Kant, donde se pidieron a distintos autores e investigadores en la aritmética que aportaran, bueno, pues, de su trabajo, pues, un capítulo del handbook, y Ana, con su coautor, Bonis, pues aportó un capítulo a ese handbook. Así que eso nos da una idea también de, bueno, de que sus resultados, no solo en polinomios asociados a grafos, sino en las distintas líneas en las que trabaja, la han convertido en un referente a nivel internacional. Y bueno, es un privilegio, yo creo, que haya podido aceptar la invitación para impartir esta conferencia y tenerla aquí. Así que, bueno, sin más, pues cederle la palabra. Gracias, Ana. Bueno, gracias a ti, Delia, por esta introducción tan generosa, creo. ¿Se me oye bien al fondo? Sí. Perfecto. Bueno, y gracias también a Delia, al programa de doctorado, al IMUS, por pensar en mí, en dar esta charla y por la invitación. Y bueno, y a todos por asistir, que sé que tenía un punto no trivial el hecho de estar aquí hoy. Es que te voy a poner el micro, porque no está encendido. Pero como antes comentamos, y parecía que sí. Sí, se escucha. Porque igual... Ahora mejor. Ya me extrañó, pero... Vale, yo creo que fue en 2002 la primera vez que vine a Sevilla, digamos, por motivos matemáticos. Y desde entonces he venido varias veces a varios congresos a trabajar con vosotros. Y realmente es siempre un placer, es de mis sitios favoritos donde venir a hacer matemáticas. Entonces, claro, si encima te invitan y te dicen, charla una hora, bueno, supongo que era una hora, ¿no? Bueno. Sobre lo que te dé la gana, casi, pues, que no puedo pedir más. Entonces, como decía Delia, voy a hablaros de uno de los temas, como dicen en inglés, eso de Dear to My Heart, que es el de invariantes polinómicos y de inspiración polinómica, digamos, en grafos. Hoy he resistido a la tentación y hoy no voy a hablar de matroides, se parecerá la palabra porque no puedo evitarlo, pero no voy a hablar de matroides, va a ser sobre grafos. Entonces, como he planteado la charla, hay primero un pequeño recordatorio sobre correlaciones y el polinomio cromático, y después voy a hablar de
digamos, los dos invariantes en los que he trabajado más. Uno es el polinomio de Tat, que lleva muchos años acompañándome, y el otro es no es exactamente un polinomio, es una función simétrica, es la función simétrica cromática, en la que he estado trabajando más estos últimos años. Entonces, igual la parte del final se volverá un poco más técnica, pero bueno. Entonces, he puesto aquí al principio 4 cuestiones de notación. Si durante la charla uso algún concepto que, si esto qué es, me interrumpís, me preguntáis y lo explico. Pero en general voy a empezar por algo un poco, digamos, poco ortodoxo cuando uno habla de coloraciones, que es suponer que los grafos pueden tener aristas múltiples y lazos, pero simplemente porque me resulta más práctico que si considera el caso general. Y ya está. Entonces, una coloración, estrictamente hablando, una coloración propia con K colores es, agarro mi grafo y a cada vértice le asigno un número del 1 al K, de 1 hasta K, de modo que los dos extremos de una arista siempre tengan números diferentes. Entonces, puedo pensar en números, puedo pensar en colores. Nos da lo mismo, ¿verdad? Vamos a suponer que las K coloraciones van de 1 hasta K, y lo de propia se me va a olvidar decirlo, o sea que suponemos que las coloraciones todas son propias. Y entonces, a lo largo de la charla, hay 2 operaciones en grafos que van a aparecer una y otra vez, que son estas operaciones de supresión-contracción. De hecho, a posteriori, yo creo que la charla la hubiera tenido que llamar supresión-contracción, porque es como el tema recurrente, pero bueno, igual era un título menos atractivo. Y había dado el otro siempre. Entonces, aquí hay 4 ejemplillos como para que nos quede todo claro. Este es un grafo genérico, agarro esta lista, quitar la lista es quitarla, y ya está. Y contraerla, pues es ir haciendo chiquitita, 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 hasta que los dos vértices colapsan en uno. Entonces, en la contracción, como esta lista que estaba contrayendo estaba en un triángulo, cuando contraigo, de golpe, esta de aquí se vuelve paralela con las otras dos. Pues no pasa nada. Y cuando contrajera una paralela, las que eran paralelas con ella se convertirían en lazos. Y cuando contraigo un lazo, lo quito y ya está. O sea, los lazos, contraerlos o suprimirlos es lo mismo. Los quitamos y no pasa nada. Y aquí hay un ejemplito de una coloración, he puesto los colores y he puesto los números, por si no se veían bien los colores. Esta es con 4 colores, podría haber hecho con 3, porque el 3 y el 4 los podría haber puesto iguales, pero digamos que la coloración no tiene por qué ser óptima en ningún sentido, simplemente uso esos colores y ya está. Y aquí quité, este lazo que tenía aquí, lo quité, porque si pongo el lazo, claro, el propio lazo está diciendo que ese vértice no puede tener ningún color. Entonces, cuando no hay lazos, no hay coloración. Lo que está escrito en letra súper chiquita, no, era para acordarme yo de decirlo, no para que lo podáis leer, aunque esta pantalla es tan fantástica que quizás sí que podéis leer. Bueno, entonces el problema, digamos, que dio lugar a todo fue la conjetura de los 4 colores sobre pintar mapas de provincias, de condados, de comarcas, de lo que queráis. Entonces, es una conjetura para grafos planos. Los grafos planos son los que yo puedo dibujar en el plano, de modo que las aristas no se crucen, excepto los vértices. Y una cosa de los grafos planos, o planares, que una vez que yo tengo una inversión, he dibujado mi grafo, digamos que por el mismo precio, gano otro, que es el grafo dual, que consiste simplemente en cada una de las caras del grafo original pongo un vértice nuevo y entre 2 vértices pongo una arista si esas caras compartían una arista. De modo que la construcción del dual me cambia las aristas por las caras, me cambia los vértices por las caras por los vértices, y las aristas, cada una tiene una parejita en el grafo. Entonces, esto es simplemente porque como he definido la coloración en vértices, si dices, no, es que a mí me gusta pintar el mapa de las provincias de España, me gusta pintar los vértices, pues pensáis que estáis pintando el grafo dual. Entonces, hay la conocida conjetura, barra teorema, barra problema, como lo queráis llamar, de los 4 colores, que dice cualquier grafo plano, digamos, sí. Le tengo que quitar los lazos, porque como dije que permitía lazos, pues tengo que quitárselo, porque si no, no tendrá ninguna coloración. Si tengo un grafo plano, lo puedo colorear con 4 colores. Entonces, claro, este problema es muy atractivo porque tiene un enunciado súper sencillo, entonces uno se viene arriba y dice, voy a intentar
demostrarlo y, bueno, ya sabéis un poco la historia, durante muchos años iban apareciendo demostraciones que luego acababan teniendo fallos. Al final de todo se acabó con una demostración que básicamente se basaba en cálculos informáticos, pero lo que no me interesaba tanto el teorema en concreto de los 4 colores, sino una de las ideas que se tuvo para intentar atacarlo, que es la que tuvo, creo que fue George Birkhoff. Creo que igual me voy a mover un poco porque si no está. Desde aquí hay un poco más de margen. La que tuvo George Birkhoff dijo, voy a introducir un polinomio que me cuente coloraciones. Es decir, voy a llamar a esta cantidad G sub G de K. Esto es el número de K coloraciones que tiene K. Y con la esperanza de, bueno, defino este polinomio. Si consigo ver que en el K igual a 4 el valor es diferente de 0 para los grafos planos, pues ya encontré más 4 colores. Entonces, claro, lo primero que uno se pregunta es por qué esto es o sea, no es obvio que el número de K coloraciones sea un polinomio. Y el hecho de que sea un polinomio, una de las maneras de verlo es jugando con contracción y supresión. Uno dice, mira, si no hay aristas es muy fácil porque como cada vértice le puedo poner el color que quiera, tengo K elevado al número de vértices coloraciones. Y si hay una arista, tengo esta relación de supresión-contracción que me dice el número de coloraciones del grafo G es el de la supresión menos el de la contracción. Esto si lo pensáis, si pasáis el menos al otro lado, creo que se ve mejor. Si bien quiero colorear este grafo, que sería el G menos E, estos dos vértices los puedo poner diferentes o los puedo poner iguales. Si los pongo diferentes, es lo mismo que una coloración cuando tenía la arista, y si los pongo del mismo color, es lo mismo que la coloración cuando esos dos vértices están identificados. Por lo tanto, entonces a partir de aquí, por inducción, sabe que, lo que yo estaba llamando polinomio cromático le llamaba polinomio cromático correctamente, por eso. Y más aún, cuando uno tiene estas relaciones de contracción-supresión, puede decir, vale, vamos a hacerlas muchas veces. Empiezo contrayendo una especie de árbol de contracción-supresión, empiezo con una arista, la contraigo, la suprimo. Agarro otra, la contraigo, la suprimo, la contraigo, la suprimo. Voy bajando hasta abajo, y entonces al final uno va controlando los términos y queda este tipo de expresión, que a veces llamamos sumas de estados, que dice, mira, el polinomio cromático, claro, cuando haya hecho todas las posibles contracciones y supresiones, al final habré contraído un conjunto A de aristas y habré suprimido el resto. Entonces, yo agarro el grafo, suprimo las que no me interesan y las que me quedan me van a dejar unas cuantas componentes conexas de mi grafo y cuando contraiga cada una de estas componentes conexas, digamos que se va a convertir en un solo vértice. Y como ya sé, cuando no hay aristas, sé cuántas coloraciones hay, que es el número de colores elevado al número de vértices, pues termina quedando esta expresión de aquí, donde este capa de A es el número de componentes conexas que me quedan cuando borré todas las aristas que dan. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos si queréis, hay dos maneras de ver el polinomio cromático, por la contracción-supresión o simplemente con la fórmula suma de estados. Le cambié la variable a Q como para indicar, pensando que la K es un entero positivo porque estoy pensando en los colores, pero al momento que si es un polinomio, yo lo puedo evaluar donde me da los positivos o los negativos, en los enteros, en los no enteros. Vale, entonces, ¿qué pasa? Finalmente, el teorema de los 4 colores no se demostró utilizando el teorema del polinomio cromático, pero el polinomio cromático resultó ser un objeto tan interesante que hasta el día de hoy está motivando un montón de investigación sobre propiedades de los coeficientes, fórmulas de reducción, interpretaciones varias, evaluaciones. Hay mucha gente que se ha dedicado a mirar cómo pueden estar distribuidos los ceros. Incluso hay evaluaciones en los negativos. El polinomio cromático en el -1 da el número de orientaciones acíclicas de un grafo. Incluso el problema de medir los coeficientes del polinomio cromático y demostrar que son log cóncavos, de que cada uno es más grande, que cada uno al cuadrado es más grande que el producto de los dos que tiene al lado. Esto fue uno de los primeros resultados que obtuvo Jung Ha, que tuvo la medalla Fields el año pasado, por
por toda su colección de resultados que empezaron con esto. O sea, que el polinomio cromático pues es un objeto en sí mismo del que podríamos estar hablando días y meses. Y aparte de esto, el polinomio cromático yo creo que fue como el primero de todos. Hay unos autores que hablan de un zoo de polinomios. Digamos que casi cualquier parámetro que nos interese de un grafo, hay alguien que se le habrá ocurrido ponerle una estructura geométrica, habitualmente en forma de polinomio, para estudiarlo. Luego, y depende del parámetro, ese polinomio va a tener unas propiedades, va a tener otras, obviamente no todos satisfacen contracción supresiones, cumplen otras cosas, entonces es como hay como un zoo inmenso de diferentes polinomios y invariantes polinómicos ortogonales en grafos, y luego uno va a los grafos y de los grafos puede pasar a grafos dirigidos, a grafos enraizados, a matroides, a las cosas llamadas grafos con pesos, dridoides, nudos. Entonces lo que yo quería es hablaros de dos de estos invariantes, que son mucho antes el polinomio de tal y la función simétrica cuántica. Y los dos, bueno, de maneras diferentes, tienen su origen en el polinomio cromático. Entonces vamos por el polinomio de tal. Lleva el nombre de William Clark, que para mí es uno de los grandes en combinatoria del siglo XX. Y obviamente cuando Tal definió el polinomio no le puso su nombre, sino los demás que le hemos puesto el nombre a posteriori. Y Tal es una persona muy modesta, yo creo, y estuvo en Bletchley Park, descifrando los códigos de los alemanes. Y nunca habló de eso hasta que él luego se fue a vivir a Canadá y un día un periodista llamó en su puerta, en el momento que se desclasificaron todos los documentos de la Segunda Guerra Mundial, un periodista llamó en su puerta y dijo, usted estuvo ahí en Bletchley Park, ¿no? Y yo le digo, sí, pero no me han dicho que nunca hablara de esto. Entonces, es como, era muy reservado. Y yo tuve la suerte que en el 2000, ¿cuándo fue? Alrededor del año 2000, no me acuerdo si fue en 2001 o en 2000, organizamos un workshop sobre el polinomio de Tat en el CRM, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y Tat pudo venir, y fue un lujo conocerlo. Entonces, Tat decía que esto de que el polinomio se llamara Tat era un poco injusto con respecto a mucha gente, en particular con respecto a Whitney, porque Whitney muchos años antes ya había jugado con esos mismos coeficientes, porque los coeficientes todos van contando cosas, pero no se le había ocurrido de ponerle las variables. Y Tat fue el que le puso las variables y entonces se convirtió en un polinomio. Pero por eso hay gente que habla de Tat Whitney invariance y en el fondo había como toda una serie de personas dándole vueltas a las mismas ideas y Tat fue al final el que lo puso bonito. Y aparte del polinomio de Tat es conocido por multitud de contribuciones en teoría de grafos, en teoría de matroides, muchísimas, y también hay otra, que igual no he escrito demasiado, pero como decía Delia, a mí hay tres cosas que son Delia y Hart. Una son los invariantes polinómicos, la otra son la teoría de matroides, y la otra es la combinatoria iterativa. Y Tat también hizo unos resultados espectaculares en combinatoria iterativa, y yo creo que en el fondo también estaba motivado por el teorema de los cuatro colores, porque digo, bueno, si no podemos demostrar el teorema, vamos a contar. Cuento cuántos grafos planares hay, y de alguna manera intentó comparar con el número de posibles coloraciones. No sé, pensó, bueno, vamos a saber de qué estamos hablando, cuántos grafos tenemos cocolorear. Entonces, contar grafos planares es muy complicado, y él empezó contando mapas planares. Porque un mapa quiere decir una inversión fija de mi grafo en la esfera. Entonces, desarrolló unas técnicas con funciones generatrices impresionantes para resolverlas, y en los años 60 tuvo una serie de papers que los llaman estos de los censos, el censo de mapas planares, donde contó exactamente el número de mapas planares. Y esto, con el tiempo se ha ido refinando, pero no fue hasta, yo creo, hasta hace nada 15 años que Omer Jiménez y Marnoy consiguieron contar los planares, o sea, no, ya independientemente de la inversión. Esto cierro paréntesis enumerativo. Y entonces, ¿qué pasa? Tat se dio cuenta de que esto de la contracción-supresión no era solo una cosa del polinomio cromático, sino que había muchos otros invariantes donde también aparecía el polinomio, donde también aparecía contracción-supresión. Y uno muy sencillito es el número de árboles generadores de un grafo bien de conexo,
son árboles generadores. Entonces, un árbol generador de un grafo conexo es un grafo que contiene todos los vértices y no tiene figuras. Y es lo más recursivo. Entonces él vio que los árboles generadores cumplían, llamados de Tau, cumplían esta relación tan fácil. Bueno, si es un lazo, es igual, no tiene que tener ciclos, quito el lazo y yo el árbol generador de lo que queda. Y si agarro una lista que no es un lazo, pues si mi árbol generador no contiene esa lista, eso va a ser un árbol generador de la supresión, y si sí que la contrae, va a ser un árbol generador de la contracción. Por lo tanto, tengo esta recursión facilita. Vale, aquí simplemente está explicando lo que dije de ahora. Este es un caso muy, muy sencillito, y hay otro que tiene un poco más de gracia, que son los flujos que aparecían en el título de la charla. Que, mira, si contamos flujo, resulta que también tiene una regla de contracción-supresión, que es un flujo. Entonces, en un flujo tengo que decidir qué valor. Los flujos son como pesos sobre las aristas, por tanto, tengo que decidir en qué estructura voy a tomar los pesos y los pongo en un grupo abeliano A, finito para lo que nos interesa. Entonces, para hacer un flujo, agarro una orientación de mi grafo cualquiera, o sea, fijad, lo orientáis como queráis, simplemente fijo una orientación, no importa cuál, pero fijo una, o sea, cada arista, pues con una flechita, y entonces a cada arista le pongo un valor que tiene que ser el grupo. Quiero flujos no cero, por tanto no puedo poner ceros, y tiene que cumplir la regla como de Kirchhoff de todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, si no me equivoqué, si miráis este grafo de aquí, todo lo que entra, o sea, todo lo que entra es igual a lo que sale módulo 5. Es decir, en este del medio le entran 3 y 1 y 2, le entran 6 y le sale 1, por lo tanto, módulo 5 le entra 1 y le sale. ¿Vale? Esto debería llamar con Z5 flujo, pero con el programa que estaba haciendo el dibujo, la Z no me ha quedado bien. Pues puse 5, aunque el 5 flujo en general es otra cosa. Pero digamos que para este rato un 5 flujo es un flujo sobre Z5. Y una cosa importante es que el número de flujos en total no me va a depender de la orientación, porque si yo giro una lista, lo único que tengo que hacer es ese valor, le cambio, si esa lista llevaba flujo A, le pongo flujo menos A y va a funcionar todo igual. Por lo tanto, lo de que fije una orientación es porque lo necesito para definir el flujo, pero todas las orientaciones me van a dar exactamente el mismo número de flujos. Vale, entonces, como decía, aquí también hay una contracción-supresión, que igual la que se la miro directamente en el dibujito. Bueno, está bien. Siempre los lazos siempre son fáciles, porque si tengo un lazo, el lazo está saliendo y está entrando, por lo tanto, el mismo se autocancela, por lo tanto, puede tener el valor que sea, por lo tanto, es como, le pongo cualquier valor al lazo y lo quito. Cualquier valor. Y si no es un lazo, entonces tengo esta recursión que también propongo como una suma para no restar. Digo, vale, si yo quiero poner un flujo en este grafo de aquí, que es la contracción, yo puedo agarrar mi vértice contraído y descontraerlo. Si por casualidad cuando lo descontraigo, el flujo por aquí ya cumple la ley de Kirchhoff y el de por aquí abajo también, eso es un flujo de la supresión. Y si resulta que cuando lo descontraigo, eso no me queda un flujo, porque aquí hay más flujo que entra, aquí de abajo tiene que haber más flujo que sale, porque inicialmente era un flujo, entonces solo hay una manera de arreglarlo. Poniendo esta lista y esta lista el flujo está cantado el que tiene que ir. Por lo tanto, también los flujos también tienen contracción-supresión. Y esto nos lleva otra vez a definir pues, un polinomio que se llama el polinomio de flujos, que es el que, además, claro, importante, esto de aquí no me depende de qué grupo sea. Solo me depende de cuántos elementos había en el grupo. O sea, me da igual si lo hago sobre Z4 o lo hago sobre Z2 por Z2. Si tienen 4 elementos, siempre me van a dar el mismo número de flujos. Los flujos van a ser distintos, pero si solo quiero contarlos, me da igual el tamaño. Me da igual los grupos, o sea, ya solo necesito el tamaño. Entonces, el polinomio de flujos simplemente pues, lo mismo que el cromático. Me da para cada K el número de flujos sobre el grupo abeliano de tamaño K, y es un polinomio porque entonces, la gracia de los flujos, todo tiene muchas gracias, pero
La cuestión es que si ahora miro los flujos en un grafo planar, puedo hacer esa construcción del dual, ¿no? Este era el mismo grafo de antes, le dibujé el grafo, o sea, ciclos en inversión, hago el grafo dual. Entonces, si el original tenía una orientación, el dual también lo puedo orientar como de manera canónica, ¿no? Si tengo una arista que va orientada en la dirección que sea, viene una arista dual cruzándola, pues lo único que hago es agarrar la orientación o en el sentido de las agujas del reloj o las del sentido contrario. Igual, cada uno canónicamente, como estoy en el plano, está orientado. Aquí me parece que he hecho hacia la izquierda, ¿no? O sea, esta de aquí va hacia arriba y esta, que es la que cruza, va hacia la izquierda. Todos están canónicamente orientados y les pongo el mismo valor. Entonces, lo que antes era en un vértice lo que entra es lo que sale, en el dual se convierte en alrededor de este ciclo que hay. El flujo que circula en este ciclo es 0, porque aquí tengo 1 más 3, que son 4, más 2, que son 6, y esta va en contradirección, por tanto es menos 1. Por tanto son 5, que estamos en beta 5, por tanto son 0. Cuando lo que son los flujos en el original, en el dual se convierten en lo que se llaman tensiones, que es asignar flujos de modo que todos los ciclos tengan flujo neto. Y si lo pensáis un momento, las tensiones son casi lo mismo que las coloraciones. Porque en el momento, si ahora quiero colorear el grafo magenta, en el momento que le ponga un valor a este vértice, por ejemplo, si a este le pongo valor 3, yo puedo ir siguiendo el flujo, y me dice 3, es como si tuviera el flow de tensión. Si no tensiones, pues si hubiera tensión, pues es como si hubiera voltajes. Si este tiene valor 3, este va a tener 0, 0 más 2, 2, 2 más 3, 0, 0 más 3, 3, volvía 3. Es decir, si ahí tengo una tensión, en fijar el valor de un vértice, me los coloreo todos. Y como la tensión era no nula, pues esta es un color. Por lo tanto, los flujos son el dual de las coloraciones pasando por las tensiones. O sea, aquí hay un factor que me da la equivalencia, pero esencialmente los flujos y las coloraciones son lo mismo. Entonces, Tal tenía todas estas ideas y lo que hizo es ponerlo todo junto. Entonces definió el polinomio dicromático, es que incluso, además definió dos polinomios diferentes con variables diferentes, pero polinomio de tal, es un polinomio de dos variables y se define vía contracción-supresión de la siguiente manera. Si tengo una lista que no es ni lazo ni puente, es la supresión más la contracción. Si tengo un puente, lo contraigo y multiplico por x. Si tengo un lazo, lo pinto y multiplico por y, y si me he quedado sin aristas, vale. Entonces, no es obvio a priori que esto esté bien, o sea, que esto independientemente y recursivamente. Entonces, no está claro que esto me dé lo mismo independientemente del orden en que haga las contracciones o las supresiones, pero no puedo demostrar que sí, que es independiente de, siempre me va a dar lo mismo, independientemente de en qué orden vaya contrayendo y suprimiendo las aristas. Y tal dijo, bueno, si no, un poco como Grossman, ¿no? Si esta definición os gusta porque no queréis tener que pensar en el orden, pues tengo otra, que es una suma de estados que dice, mira, el polinomio de tal es esto. Es sumo x menos 1, las componentes, esto es lo mismo que antes, las componentes que me determina el conjunto de aristas A, menos el número total de componentes del grafo, el número de aristas de A, menos el número de vértices más componentes. Esto es un polinomio, así que inatacable. De esta definición no está claro que los coeficientes sean todos positivos, por ejemplo. Está claro que son enteros, pero no positivos. De esta está claro que son positivos porque nunca estoy restando. Entonces, se puede ver que son equivalentes, que se dan exactamente lo mismo, y a veces a uno le interesa una, a otros no le interesa. Incluso tenía una tercera definición, pero esa no la voy a poner, pero incluso si estas dos nos gustan, luego me lo pedís y os doy otra. Entonces, lo fantástico del polinomio de tal es que no está todo allí, pero casi. Uno agarra el polinomio de tal, lo evalúo en el eje de las x. Me da el polinomio cromático módulo un prefactor que tengo por delante y un cambio de variable, pero da igual. Se da en el eje de las x y el polinomio cromático.
En el eje de las Y es el polinomio de flujos. En el punto 1, 1, ya que salieron antes los árboles generadores, son los árboles generadores. Y luego también hay interpretaciones que vienen más de los contextos físicos, simplemente las comento. En el x igual a 1 es lo que se llama el polinomio de fiabilidad, que es un objeto más probabilístico en que las aristas van fallando con cierta probabilidad y yo quiero saber si al final me va a quedar conexo o no. En todas estas hipérbolas me da lo que se llama la función de partición del modelo de Potts, etc. Hay muchísimas más, hay más interpretaciones en puntos. Y también hay montones de propiedades. Aquí está la dualidad. La dualidad es súper fácil. Quiero el grafo dual, cambio la x por la y. Lo cual, si pensáis en las coloraciones que eran f de las x, los flujos que eran f de las y, aquí me está diciendo también que las coloraciones y los flujos son duales. El polinomio de tal tiene esta propiedad de universalidad, que básicamente está diciendo casi cualquier parámetro que tenga una relación de contracción-supresión lo vas a encontrar en el polinomio de tal. Va a haber una cierta evaluación del polinomio de tal, igual con factores y cambiando las variables, pero lo vas a encontrar. Y entonces puedo empezar a decir muchas cosas del grafo solo mirando al polinomio de tal. Por ejemplo, el grafo es desconexo si solo si el coeficiente de la x es estrictamente positivo. Solo mirando el coeficiente de la x ya sé decir si hay coeficiente de x, es desconexo, si no lo hay, no es desconexo. Y además, si es exactamente 1, mi grafo sería paralelo. Entonces puedo identificar fácilmente qué tipo de grafo es. Entonces, estos resultados de Brailovsky, en este mismo artículo, Brailovsky conjeturó que no es que el coeficiente de la x fuera positivo solo para los dos conexos, sino que para los dos conexos es que además el polinomio de tal era irreducible, sobre Q sobre A. Y esto fuimos intentando con Criel Merino y Mark Noy, uno de los primeros resultados que demostramos sobre el polinomio de tal, es decir, que es exactamente así, que el polinomio de tal factoriza sobre las componentes dos conexas y cuando el grafo no es desconexo es irreducible. Y también un poco inspirados por esto de que el polinomio de tal nos dice si el grafo es serie paralelo, también pudimos empujarlo un poco más y con Andrew Wood, Criel Merino y entonces con Mark demostramos que también podemos detectar si el grafo es lo que se llama interplanar. O sea, que se puede dibujar en el plano con todos los vértices en la cara de fuera. Esto solo para los simples. Este es algo. Y aquí todo de parámetros que uno puede deducir del polinomio de tal, número de vértices, número de aristas, que si el ciclo más corto, cuántos ciclos cortos hay, y en general todo esto de cuántas aristas tengo, cuántos conjuntos de aristas tengo con un tamaño y un número de componentes fijos. Entonces, como decía Delia, hay este handbook que se publicó, yo creo que este año o el pasado, que es así de gordo, entonces no, me empezaba un poco en la maleta como para en la buena mochila para traerlo. Yo pensé que, o sea, Delia no lo dijo, pero ella también tiene capítulos en el handbook. Y pensé que eso te lo podría pedir de dejarlo aquí. Bueno, aquí está todo. Bueno, seguro que hay algo que no está, pero digamos todo lo básico está en ese handbook, hay un montón de resultados. Entonces, lo que a nosotros nos motivó el polinomio de tal, aparte de las propiedades estas estructurales de la irreducibilidad, fue decir, ostras, como hay tanta información en el polinomio de tal, ¿qué grafos, si me das el polinomio de tal, yo estoy segura que me habrías dado ese grafo? Es decir, introducimos estos conceptos que llamamos tal equivalencia y tal unicidad, que estos grafos son tal equivalentes si tienen el mismo polinomio de tal. Voy a suponer todo el rato dos conexos, porque si no son dos conexos pasan cosas raras y no es muy interesante. Bueno, sí es interesante, pero digamos, para la tal unicidad y la tal equivalencia la cosa sería mucho. Entonces, siempre son dos conexos a partir de ahora. Tal equivalente si tiene el mismo polinomio de tal únicos si es el único que tiene ese polinomio de tal. Si cualquier equivalente tiene que ser isomorfo. Entonces, en esta industria de encontrar grafos tal equivalentes y tal únicos, justo aquí son unos cuantos resultados. Primero, todos los que están determinados por el polinomio cromático, que es otra industria, pues todos los que se sabe que están determinados por el cromático también están determinados por el tal, porque el tal incluye el cromático. Y luego en todas las familias, digamos, nosotros nos dedicamos
a pensar en grafos, los grafos que van apareciendo más naturalmente, pues pudimos demostrar que muchos de ellos son tatónicos, tampoco voy a leerlos todos multipartidos, las ruedas, variaciones de las ruedas, variaciones de Petersen, hay varios autores que se han dedicado a estudiarlos. Luego también grafos con una cierta estructura, que vienen de tetagraphs, subdivisiones de K4, gente de aquí de Sevilla estuvimos mirando grafos que tienen una estructura de parrilla alrededor de cada vértice, grafos más o menos cuadriculados. Todos esos se pueden muchos resultados de tatonicidad. Y también, claro, uno puede decir, bueno, ¿cuántos TAT equivalentes hay? Pues también hay a montones. Hay construcciones que dan cantidades exponenciales de grafos con el mismo, exponenciales el número de vértices, con el mismo polinomio de TAT, y además que sean muy conexos, porque si no son conexos son fácil, pero tan conexos como quiera, tan vértices conexos como se quiera, se pueden encontrar. ¿Vale? Y entonces me refiero, como decía Ledia, como he venido a hablar de mi libro, ¿no? Con Joe Bonin, que es, bueno, para mí también no es referente en teoría de matroides y variantes polinómicos, pero más desde el lado matroidal que quiero hablar de él. Pero escribimos este capítulo donde hablamos de la tatonicidad, de la equivalencia para grafos y para matroides. Entonces, si sois a matroid person, pues aquí también tenéis todo. Y podéis mirar qué pasa con las matroides, que pasan cosas completamente diferentes. Los matroides son... Hay tantas que se comportan muy diferentemente. Entonces, simplemente para terminar con este bloque, quería comentar como 3 problemas que me gustaría ver resueltos. Uno es desde ese mismo artículo que os decía antes de los exponentially many grafos equivalentes, de la Golba, Stuart Peabody y Oliver Riordan, tiene una conjetura un poco fuerte que dice, mira, asintóticamente todos los grafos van a ser, todos los grafos dos conexos simples van a ser tatónicos. Es decir, yo agarro un grafo al azar con n vértices, la probabilidad que sea tatónico me tiende a 1 cuando la n tiende a infinito. ¿Vale? Esto, una conjetura preciosa, pero yo no sé, si supiera cómo atacarle ya lo hubiera hecho. O lo hubiera intentado, por lo mínimo. Hay un resultado muy parcial de Martin Level y Camato Sherio y Ondrej Pangratz, que dice que si yo agarro 2 grafos al azar, la probabilidad que tengan el mismo polinomio de TAT es 1 sobre log n. Y de hecho, uno puede utilizar la misma idea que utilizan ellos y ir un poco más allá y bajar este 1 sobre log n. Pero claro, como el número de grafos es exponencial, hay que bajar la probabilidad mucho más para que me dé un resultado sobre más. Que me pueda dar resultados sintóticos sobre lo que te diga en Borba Espíritu de Río. Y luego, este problema me gusta mucho, pero tampoco tengo idea de cómo atacarlo. Pero lo he comentado porque es de Whitney, es un problema de Whitney del año 32 sobre el polinomio de TAT. Pero el polinomio de TAT era del 54. Claro, pero Whitney, los coeficientes ya los tenía súper claros. Lo que no hizo fue ponerlo en forma de polinomio, pero él tenía esas tablas de coeficientes y dijo, mira, tú agarra el TAT con las variables cambiadas, que son sus coeficientes en hacer una simetría, da igual. O sea, aquí no me he equivocado, es primero la Y y luego la X. Ese yo sé que es el polinomio de TAT del grafo dual, pero si el C no es plano, no es planar, no tiene por qué haber un dual. Pero imagínate que por casualidad eso es el polinomio de TAT de otro grafo. Entonces el G tiene una cuatro coloración. Es decir, eso sería como una generalización del teorema de los 4 colores, porque diría no solo los planos, sino los que su dual tiene el polinomio. No. El polinomio de TAT con las variables cambiadas es el polinomio de TAT de otro grafo. En general, cuando el grafo no es plano, el polinomio de TAT con las variables cambiadas es el polinomio de TAT de una matroide, pero podría ser que esa matroide también fuera. Y hay algunos ejemplos y todos funcionan, pero claro, también. Luego, esta conjetura de Pierre Medina y Dominic Welch es un poco más amable, que da una relación entre estos 3 evaluaciones del polinomio de TAT. Estos eran los árboles generadores, y esto tiene que ver con orientaciones, y dice que ahí siempre está desigualdad. Y esto, hay algunos autores que tienen resultados parciales, para la serie paralelo se sabe. Esto al final uno lo puede generalizar a propiedades de convexidad sobre el polinomio de TAT.
pero así como en general no se sabe eso. Y en general lo que uno puede hacer es decir, a ver, a mí que me gustan los grafos, la hamiltonicidad. Yo puedo deducir del polinomio de tal si es hamiltoniano o no. Bueno, resulta que no, porque alguien construyó dos ejemplos que tienen el mismo polinomio de tal, y no es hamiltoniano y el mismo. Pero pues, agarráis el otro parámetro que os guste y uno siempre se puede preguntar. ¿El polinomio de tal me lo dice o no me lo dice? Por ejemplo, a mí, me lo saben, me gusta la 3 conectividad. Yo quiero ver la 3 conectividades del polinomio de tal. De momento todavía no sé cómo, me gustaría verlo. Vale, entonces, esto es para mí un poco cómo está todo este tema de que hay en el polinomio. Luego el polinomio de tal no puede estudiar factorizaciones o fórmulas, o sea, representaciones equivalentes, hay montones, algoritmos, porque no es barato calcular polinomios de tal, etc. Entonces, este tema de la unicidad y la equivalencia, digamos que estos o motivado por unicidad de equivalencia, estos son los problemas que me gustan. Y ahora quería pasar a hablar de la función simétrica cromática. Aunque sé que a veces voy a decir función simétrica cromática y a veces voy a decir función cromática simétrica, pero creo que tiene lógica. Lo mejor es simétrica cromática, porque lo que primero es simétrica y luego es cromática. Entonces, que igual. Esta parte igual es un poco más técnica, pero creo que tiene ideas muy bonitas también. El concepto es muy bonito. La función simétrica cromática la introdujo Richard Stanley en el 95. Stanley también es una de las grandes figuras de la combinatoria, en este caso más algebraica del siglo XX. Entonces, Stanley, digamos, puso un montón de álgebra y más álgebra en la combinatoria. Y una de las cosas que puso fue una función simétrica. Entonces, esta función simétrica tiene infinitas variables, x1, x2, infinito y más allá. Todas conmutan todas con todas. Uno también puede hacer una. Creo que también hay variaciones que no conmutan, pero vamos. Entonces, dice, vamos a hacer lo siguiente. Agarro mi grafo como siempre. Los vértices, ahora necesito que tengan nombres, pues se llaman B sub 1, B sub n. Y voy a considerar este carro de aquí. Digo, mira, voy a sumar sobre todas las coloraciones del grafo sin fijar el número de veces, de todas las posibles coloraciones. Da igual. Bueno. Y para cada coloración me guardo este monomio, x elevado al color del primer, perdón, x sub el color del primer vértice, x sub el color del segundo, x sub el color del último. Entonces, como en una coloración, si todos los treses los cambio por cuadros, no va a pasar nada. Esto es una función simétrica. Y como cada monomio tiene tantas x como el número de vértices, pues es homogénea de grado. Tengo esta función simétrica. He puesto un ejemplillo aquí. K2 es una sola lista. Si tengo una sola lista, ¿cómo son las coloraciones de una sola lista? Pues el primer vértice tiene el color que yo quiera y el segundo tiene cualquiera menos el y. Por lo tanto, la función simétrica cromática de un grafo con una lista es todos los posibles x y xj con la y dentro. ¿Vale? Entonces, la gracia de. Claro, esto parece un objeto un poco complicado de estudiar, porque en particular es infinito, pero las funciones simétricas tienen bases. Y cuando escribo las funciones simétricas en bases, me quedan cosas un poco más amables. Entonces, esto ya lo hizo directamente Stanley en el primer paper del 95. De mira, dar esta base, la base de las potencias, ¿no? Donde el P sub K es la suma de todos los X, ¿no? El P1 es X1 más X2 más X3, para nada. El P2 es X1 cuadrado más X2 cuadrado. Entonces, luego si tomo una partición cualquiera, es decir, simplemente unos cuantos numeritos, digamos, que sumen n, el P sub lambda es el producto de las P's de las partes de la partición. Y ahora la fórmula que voy a poner ahora tendría que ser casi un déjà vu, ¿no? Porque, mira, la función simétrica cromática lo que hace es sumar para todos los conjuntos de aristas, esta suma ahora es finita, menos 1 elevado al tamaño, que eso ya me venía en la fórmula del polinomio cromático, en la fórmula de estados, ya sabía ese menos 1 elevado a, y en lugar de
de que era Q elevado al número de componentes de A, aparece esta P de esta partición lambda de A, y esta partición es, yo agarro las aristas A, como siempre las otras las quito. Entonces, antes solo me importaba cuántas componentes quedaban. Ahora me importa más. Ahora, para cada componente conexa, me apunto cuántos vértices hay. Y eso es la partición que da esa componente conexa. Entonces, eso me da una fórmula ya más, como mínimo, finita para la función simétrica cromática. Y aunque la función simétrica cromática no sea un polinomio, casi para mí es un polinomio porque en los pesos blandas casi los estoy pensando como variables. Entonces, en ese sentido es... por ejemplo, el ejemplo de antes, por si... para verlo claro, si tengo la lista, si mi conjunto A es el conjunto vacío, entonces los dos vértices están solos y es P1 por P1. Y si mi conjunto A es la lista, los dos vértices están juntos, por lo tanto es P2. Por lo tanto, la función simétrica cromática del K2 es P1 cuadrado menos P2. Y aquí hay una remarca de estas pequeñitas. Si alguien tiene familiaridad con un polinomio que se llama el polinomio U, pues es que en el fondo la función simétrica cromática y el polinomio U, para grafos sin ciclos, vienen a ser lo mismo. Entonces, y esto es parte de la inspiración porque nosotros sí que el U lo habíamos manejado bastante y esto nos llevó a la función simétrica cromática. Por cierto, si tengo la función simétrica cromática y quiero recuperar el polinomio cromático, pues eso estaría bien, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues si yo quiero saber cuántas coloraciones hay con 7 colores, agarro las variables del x1 al x7, las pongo a 1, las otras las pongo a 0 y eso me está dando el número de 7 coloraciones. ¿Qué quiero el polinomio cromático? Pues si mi grafo tenía 20 vértices, agarro las 1 coloraciones, las 2, las 3, las 4, las 5, hasta las 20 y me polo. Por lo tanto, la función simétrica cromática está bien ya. El polinomio cromático y las coloraciones también están ahí. Bueno, pero estaban por la suma, pero se ven más claras. Vale, entonces, ¿cuál es el problema que nos gusta de la función simétrica? Hay muchos otros problemas de una índole más algebraica, pero la que es como de índole más relacionada con todo el tema antes que estaba hablando de la unicidad, de la equivalencia, es este problema fantástico que también puso Stanley en el paper, que dice, mira, no sé si hay dos árboles no isomorfos que tengan la misma función simétrica cromática. Los árboles para el polinomio cromático son muy tontos, porque cada vez, si yo quiero colorear un árbol, como agarro un vértice, como es adyacente solo uno de los anteriores, le pongo un color diferente y voy haciendo. Entonces todos los árboles van a tener el mismo polinomio, todos los árboles, fijamos, número de vértices tienen el mismo cromático, pero no pasa lo mismo con la función simétrica cromática. Entonces este problema es muy atractivo y desde el 95, pues que ha pasado ya casi 30 años, mucha gente se ha estado trabajando en él y realmente no se sabe mucho. Básicamente, se sabe que los grafos que vienen de estrellas, subdividiendo las aristas de una estrella, están determinados por la función simétrica cromática. Se ha tardado bastantes años en demostrar que todos los caterpillars, que son como, tomo un camino y le cuelgo todo de aristas como si fueran las patitas de 100 pies, pues esos también los puedo recuperar desde la función simétrica cromática. Luego, claro, uno se pone a hacer las cosas computacionalmente y se ha llegado hasta 29 vértices. Y por medio también ha habido algunos otros resultados parciales de algunas variaciones de caterpillar, cosas muy concretas que para no llegar demasiada transparencia. O sea, igual hay un poco más, pero esencialmente es caterpillars y computacional. Y juntamente con mis coautores chilenos José Aliste Prieto y José Zamora y con Rosa Orellana, que está en Dartmouth College en New Hampshire, conseguimos demostrar que los árboles con diámetro, por esta condición propia, que es la condición técnica, que no voy a entrar en ella, con diámetro como mucho 5, están determinadas por la función simétrica. Lo último que os quería contar es un poco cómo llegamos ahí. Y entonces la cuestión es que, contracción, supresión usaría todo el rato. La función simétrica cromática, a priori, contracción, supresión no va a funcionar, porque como es homogénea con tantos vértices como tenga de grado igual al número de vértices del grafo,
Claro, cuando suprimo, bien, pero cuando contraigo, el número de vértices me baja. Por lo tanto, contracción-supresión sin arreglar un poco los coeficientes no va a funcionar. Entonces nos ocurrió una variación de contracción-supresión que la llamamos supresión casi contracción, que consigue mantener el grado. Cuando hago contracción-supresión se mantiene el grado, entonces todos los términos son homogéneos de grado n, o sea, todos, y entonces la cosa está más controlada. Y un poco la filosofía es la misma que antes. Yo tengo esa recurrencia, voy haciendo contracción-supresión hasta abajo de todo y veo lo que queda. Y lo que queda es la función simétrica cromática escrita como una combinación lineal de lo que llamamos bosques de estrellas, que es lo siguiente. Yo agarro una estrella, de un vértice de aristas, y le calculo su función simétrica cromática. Y esto es la estrella K. Y la estrella lambda es igual que antes. Tomo una partición y es el producto de las estrellas lambdas de las partes de la partición. O sea que escribo todo en función de las funciones simétricas cromáticas de las estrellas. Y resulta que las funciones simétricas cromáticas de las estrellas son una base de espacio de funciones simétricas, porque hay un resultado fantástico que se llama Sojin Chu y Stephanie van Willigenburg, que dice que esta familia, y en particular y en general muchas otras familias de funciones simétricas cromáticas de grafos, son bases para los espacios de funciones simétricas. Por lo tanto, tiene sentido que yo me plantee, voy a intentar entender qué pinta tiene la función simétrica cromática en términos de la base de estrellas. Y para hacer eso, hacemos otra vez contracción y supresión, pero ahora, ya para empezar el ritmo, sobre un semigrupo. En el semigrupo solo me interesa sumar de manera asociativa, me da igual que hay inversos o no, neutros. O sea, lo que quiero sumar. Entonces, yo tengo un semigrupo cualquiera y tengo una función que asigna pesos a los vértices del semigrupo. Y yo voy a y para hacer contracción-supresión, cuando este vértice tiene peso W y este W', cuando hago supresión no pasa nada, quito y ya está. Y cuando hago contracción, los vértices, las etiquetas, las sumo según la operación del semigrupo. Si los pesos fueran simplemente naturales, pues empezaría, si empiezo todos por 1, cada vez que hago una contracción, pues tengo un 2. Un 2 contraído con un 1, pues un 3. Un 2 contraído con un 2, un 4. Entonces, los pesos, el semigrupo que me interesa es este, que es... Ahora no da tiempo a explicar de dónde sale este semigrupo, pero bueno. A cada vértice le voy a poner un par de etiquetas. Uno le llamo peso, el otro le llamo puntos, la D es de dots. Los pesos son positivos, estrictamente positivos, las marcas son no negativas y tiene que haber una condición técnica que no importa mucho ahora. Y la operación de semigrupo en estos WD es una suma que lleva una suma con puntos, que los pesos los sumo y los puntos los sumo y le añado uno. En el fondo, los puntos me están diciendo cuántas contracciones estoy haciendo, porque cada vez añado. Entonces, un grafo con marcas es un grafo donde los pesos, donde el semigrupo es este. Y entonces, ¿qué hacemos? Vale. Pues para un grafo que esté, voy a hacerlo solo para bosques, que esté marcado, puedo definir un polinomio como si fuera el polinomio de tal, vía contracción-supresión. Pero ahora la supresión va en este subgrupo. No pasa nada. El polinomio de tal el m polinomio de G es el de la supresión más el de la contracción, pensando que la contracción está en este subgrupo. Y al final, cuando no me queden aristas, me quedarán vértices gordos con una marca después de todas las contracciones y supresiones que he hecho, pues pongo variables acordándome de la marca de cada una de las componentes, de cada uno de estos vértices. Y esto de nuevo nos puede dar, pero bueno, esto está bien definido porque depende de la contracción y supresión, depende del orden, etc. Y esto está bien definido porque hay todo un marco que definieron Giovanelli, Monaghan y Ian Moffat, que puedes definir polinomios por contracción y supresión sobre cualquier semigrupo y todo funciona. Por lo tanto, usamos que esto está bien definido porque Joe y Ian nos lo dicen, y además de gratis tengo bastantes propiedades. Entonces, el teorema que os quería enseñar es este, que dice, vale, en la función simétrica cromática, para calcularla de un grafo normalito, mira, agarro el grafo, le pongo todas las marcas igual a 1, 0. Calculo el n,
y luego los ZWD los cambio por todo esto. Por esta expresión con unos binomiales y unos signos, y aquí me aparecen las estrellas, la base de estrellas. Es decir, que esta transformación del n me está dando la expresión en estrellas de la función simétrica cromática. ¿Vale? Entonces, simplemente, si en lugar de estrellas les pongo zetas para ser más cómodo, esto lo llamamos el t-polinomio, que es esta transformación, pero pensada como el polinomio, no pensada como expansión en estrellas. Y otra gracia que tiene es que si yo empiezo con un grafo, todas las hojas que tengan peso 1, 0, las puedo, lo que llamamos absorber, que es cargar el peso al vértice adyacente sin cambiar el número de puntos. Entonces, uno va haciendo esto y resulta que el polinomio m y el t no se enteran que yo hice esto, por lo tanto puedo calcular sobre un grafo más pequeño, tardo menos y es todo más eficiente. Por lo tanto, todas estas ideas luego las intentamos poner juntas para volver al problema este de la reconstrucción. Y toda esta parte a mí me parece interesante porque vamos a ver la expansión de la función simétrica cromática en esta base, ¿cómo la puedo obtener? Hay esta contracción-supresión sobre el subgrupo de las marcas y al final eso es lo que me está dando la expansión en estrellas. Pero ahora digo, bueno, está muy bien, pero voy a utilizarlo y os cuento simplemente para terminar cómo lo utilizamos. Esto en el paper no estoy bien porque es la mitad del paper, pero ahora es una transparencia. Y uno viene, pues es que eso lo veis y ya está. Dice, si yo quiero distinguir árboles con la función simétrica cromática, puedo pensar que he hecho esta especie de absorción de las hojas y quiero distinguir árboles con pesos que no tengan hojas absorbibles con el D. Entonces lo que hicimos es que reconocer estrellas, y dos estrellas son como una lista con patitas a los lados, y dos estrellas con pesos estrictos, en la condición técnica, las pudimos reconocer y reconstruir a partir del D, y entonces desde el D, o sea, desde la función cromática simétrica, vimos que podíamos ir al D y el D lo reconstruir. Entonces, como absorbí las hojas, el resultado que me da sobre la función simétrica cromática es con las hojas expandidas, por lo tanto, si con el D reconozco los de diámetro 3, con la función simétrica cromática reconozco los de diámetro 5. Vale, por eso es igual 5, y lo de propios viene de esto de que los pesos tienen que ser estrictos. Que es una condición técnica para recuperar los coeficientes. Entonces, claro, esto da, digo, ¿por qué has hecho solo el 5? Bueno, pues porque no sabía hacer el 6. Hay gente en Chile trabajando con el 6. Un poco el problema es que no es fácil. Sí, yo tengo el n y en n hago esa sustitución rara y me llevo a la función simétrica cromática. Pero por el medio de cancelaciones. De modo que si yo tengo la función simétrica cromática, no es obvio cómo volver a n. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es, si estoy en la función simétrica cromática, ¿cuántos m's diferentes podrían aparecer? Esos m's vienen de grafos, vienen de otras cosas, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, si conseguimos entender este paso, entonces es más fácil. Hacer cosas en el M es más fácil porque es por reacción-supresión, como siempre, y entendemos mejor lo que está pasando. Entonces, si yo puedo llegar a la función simétrica cromática al M, puedo bajar resultados del n a la función simétrica cromática. Vale, yo creo que esto es todo lo que os quería contar. Gracias por la atención y de nuevo un placer estar aquí. Muchas gracias, Ana, por esta charla tan interesante. ¿Alguna pregunta? Hola, muchas gracias por la charla. En el polinomio de TAC, si se toma un nuevo polinomio de una variable, tomando como nueva variable el cociente de las otras dos anteriores, ¿se puede recuperar la información del polinomio de TAC? Solo
del cociente no entendí lo que te Sí, refieres. digamos, es un polinomio en dos variables, ¿no? Ujú. Por cierto, no me queda claro si es homogéneo o no. No, o sea, No necesariamente. no, hay un término, o sea, si hay n vértices, hay un término x elevado a n menos 1, hay otro término y elevado al número de aristas menos n, y entre medio hay un montón de cosas. Y los coeficientes son enteros, de hecho. Los coeficientes son enteros y positivos. Y digo, supongo que para grados pequeños no tiene mucho chiste. Bueno, no sé. Pero luego hay mucha información que se puede obtener de los polinomios si se considera el cociente x entre y o y entre x y se toma ese el polinomio que queda. Sobre todo porque hay mucha información de las raíces del polinomio que podemos leer en el segundo. Por otras casi me preguntaba si se hace este cambio de variable, qué tanta información del grafo asociado o de los grafos asociados se puede recuperar. Ese cambio de variable igual, hay mucha gente que trabaja en física estadística que para ellos el polinomio de tal es muy natural porque viene de la función de Cox. Entonces tienen unos ciertos modelos y estos, y a veces ¿dónde están los ceros de estos modelos? Y, pues quizás sí que se han mirado algunas transformaciones. Lo que pasa es que, claro, igual a veces ya no te queda un polinomio. Cuando se depende cómo hagas la transformación, igual ya no te queda un polinomio o alguna cosa así. Sí, así de cuánta información se traslada, ahora mismo no te sabría decir. Pero igual en el handbook, sí, igual alguien lo ha mirado, porque ahí también hay capítulos sobre física estadística, creo, y seguro que ¿Tiene alguna interpretación el pensar en las soluciones enteras de este polinomio? Pues, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero no lo descarto, porque es tan universal y es tan, como hay tanta gente y cada uno de un background diferente que no, a mí se me ocurrió ir por la tecnicidad, pero seguro que habrá gente. También es natural, ¿no? Que los temas del polinomio cromático sí que están muy estudiados. Es un paso natural pasar a los del cálculo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si lo habéis comentado en algún momento, pero ha puesto varios ejemplos de grafos que son tan únicos. ¿Cuál es el grafo más sencillo que no es tan único? ¿Hay alguno así? Sí, hay. Dibujarlo de memoria, no sé si me atrevo. Hay uno con 7 vértices. No, creo que igual si aceptas aristas múltiples hay uno más pequeño, pero entre los simples el más pequeño tiene 7 vértices. Pero ese se encuentra agarrando catálogos de grafos y calculando polinomios de tal y ver dónde está la primera coincidencia. Pero ahí hay pequeño. Entre los dos conexos. Entre los dos, sí, los dos conexos. Porque pero, si no es. Es que el polinomio de tal, si el grafo es conexo o está pegado solo por un vértice, no lo sabe ver. Porque es exactamente lo mismo. Porque en el fondo el polinomio de tal piensa en la matroide no lo ve esto. Entonces, todos los árboles van a tener el mismo polinomio de tal, pero eso es poco interesante. Entonces, si lo buscas dos conexo, hay uno con 6 o 7 y en el handbook está seguro. Que recuerdo haberlo puesto, pero no tengo aquí el capítulo a mano. ¿Hay algún argumento simple que, o sea, porque estás estudiando la catonicidad, ¿no? Aparte de decir estos dos grafos tienen el mismo polinomio de tal y son distintos, ¿hay algún argumento simple tipo conteo o algo de eso que te diga? Claro, el conteo, o sea, uno puede contar cuántos grafos hay, unas vértices, fácil, cuántos posibles polinomios de tal. Porque los coeficientes Están acotados naturalmente. Y la cuestión es que si uno hace eso por grafos, el cociente no es significativo. Cuando uno lo hace por matroides, como matroides hay tantísimas más, pero tantísimas a lo bruto, el cociente entre polinomios de tal entre matroides se va a cero. Por tanto, las matroides, de hecho, lo fácil es que haya muchas con el mismo polinomio.
sea, no recuerdo exactamente cuánto era el cociente, pero no era, o sea, solo una prueba de probar y no era así, no daba mucha información. Entonces el argumento es, perdón, la conjetura esa de que La de Bolo Bastillo de sí, esa ya en macroides. Macroides, eso es falso, completamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a agradecerle a Ana otra vez por la conferencia.